Hola consciente, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Te cuento que en estos días estaba en las redes sociales revisando mis redes y me encontré que últimamente, aunque ya sabemos que eso viene hace bastante, pero venía mirando que hay ciertas aplicaciones, ciertas publicaciones que están haciendo cada vez más frecuente personas, sobre todo en este tema de buscando y encontrando pareja por las redes sociales, a veces de una forma un poco desesperada o muy desesperada. Entonces, al ver estas publicaciones, aplicaciones, esta interacción en torno a este tema, pues me inspiré en lanzar una publicación a manera de advertencia para aquellas personas que están abriendo su corazón, entregando su cuerpo, sin de pronto tener en cuenta algunos aspectos importantes del pasado, de los antecedentes de las personas con las que se están involucrando. Entonces, el mensaje que puse es el que ves aquí en pantalla, que dice: una de las preguntas más importantes al comenzar una relación es ¿cuántas relaciones has tenido y por qué terminaste cada una? En ese momento mira a la persona a sus ojos, escucha su silencio, si le tiembla la voz y otras señales que puedan confirmarte si miente o dice la verdad. Si quieres una relación sincera, comienza por valorarte a ti mismo o a ti misma y saber elegir bien a quién abres tu corazón y tu cuerpo. Ten cuidado, los motivos de las rupturas del pasado del otro te darán una señal de sus debilidades para saber a qué te atienes y si estás dispuesto a asumirlo o simplemente dejarlo pasar. Si no quieres sufrir después, entonces aprende a filtrar con inteligencia emocional desde el comienzo. La consecuencia. Como bien sabemos, una publicación de este calibre pues se presta para generar interacción, muchas opiniones encontradas. Hay personas que les gustó, entonces le dieron me gusta, comentaron de una manera positiva, pero también hubo personas que no estuvieron pues del todo de acuerdo. Creo yo que porque no lo interpretaron de la mejor manera. Entonces eso me motivó a realizar este video para generar un poco de más claridad al respecto, y ya cada uno al final pues es quien toma la decisión, ¿ok? Algunos de los comentarios de las personas que de pronto no supieron interpretar de la mejor manera mi publicación los vemos aquí en pantalla. Ellos empiezan como a poner palabras que yo no dije, tales como juzgar a alguien por su pasado, que eso es limitar la relación, que eso es etiquetar al otro como una persona tóxica, que nadie debe dar explicaciones a nadie de su pasado, que todos tenemos que tener un pasado brillantemente aceptable, que esos son conceptos que no tienen fundamentos y que no se debe tener en cuenta ningún punto de referencia, entre otros. Estas frases con las que me encontré pues me llevaron a concluir de alguna manera que existen dos tipos de personas a grandes rasgos con respecto a este tema. El primer tipo de personas son las que les gusta tener una relación sincera, una relación sana y una relación duradera. Podemos decir que las personas son más largoplacistas, ¿cierto? Tienen una mentalidad y una expectativa más largoplacista porque buscan relaciones honestas, sinceras, tener unas buenas bases para durar más en el tiempo, lo cual pues está bien. Aunque hay otras personas que podemos llamarles de mentalidad cortoplacistas, porque son personas que por lo general tienen la creencia central, esa creencia central de que como nada dura para siempre, todo me va a hacer sufrir, entonces yo simplemente me enfoco en el presente absoluto, juego con las personas, permito que jueguen conmigo, y digamos que es un poco la filosofía del mono. ¿Cómo es el mono? Va de rama en rama, ¿cierto? Pero no se compromete con nadie, no se compromete con nada, muchas veces por temor, muchas veces porque le hicieron daño, entonces no quiere repetir eso. Y como no quiere repetir esa infidelidad, no quiere repetir esas heridas que le causaron de antes, pudo haber pasado seguramente por abuso, maltrato, abandono, entonces logra establecer ese acuerdo interno con él mismo, con ella misma, y decir: nada dura para siempre, yo me voy a dedicar a vivir al extremo o vivir la vida solamente en el presente. Entonces claro, van de relación en relación, no rinden cuentas a nadie, no generan como unas raíces, no echan raíces, no les preocupa mucho establecer unas bases sólidas
para que esas relaciones pues sean duraderas. Entonces es importante entender eso, que depende del tipo de mentalidad, del tipo de expectativa, ya sea de corto o de largo plazo. Así vas a relacionarte pues con las personas, con esas nuevas relaciones que lleguen, y eso de alguna forma va a empezar a determinar no solamente tu presente, sino también tu futuro y tu proyecto de vida. ¿Qué concepto tienes de ti? También nuestra percepción va a depender mucho del concepto que tengamos de nosotros mismos. Un ejemplo, si para mí el ser humano es solamente un ser biológico que solamente tiene una naturaleza desde sus instintos, desde sus impulsos, desde sus deseos y ya, que eso digamos que tiene una comparación con el yo animal, ¿sí? Nos lleva más a ese yo animal, que sabemos que hay unos instintos y unos impulsos, pero si lo reducimos solamente a eso, entonces claro, así es como nos vamos a ver a nosotros y así vamos a ver las relaciones también. Pero si tenemos una visión mucho más integral, mucho más holística del ser humano, así también nos vamos a ver a nosotros mismos y las relaciones que tenemos. Y aquí me refiero con una visión mucho más integral, saber que el ser humano, que nosotros no solamente somos una máquina de deseos, de instintos, de pasiones, sino que también tenemos otras áreas que también hacen parte de nuestra naturaleza, tales como el área histórica, la parte moral, la parte psicológica, la parte emocional, la parte espiritual, la parte familiar. Entonces, cuando vamos teniendo en cuenta todas esas diferentes áreas, sobre todo la parte histórica, sabemos que no solamente somos lo que somos hoy en día, sino que también en gran parte somos el producto de una historia, tanto de una historia individual por las experiencias que hemos vivido, pero también de una historia arquetípica, una historia ancestral que viene de nuestros familiares, de nuestros abuelos, tatarabuelos y ancestros. Entonces, cuando tenemos eso en cuenta, sabemos que muchas cosas que somos, que pensamos, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, tiene que ver mucho, no para determinar ni para darle todo el peso a eso, sino que tiene que ver mucho y tiene una influencia importante en las raíces, la historia que tenemos a nivel de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de la humanidad en general. ¿Qué dice la comunidad científica? De hecho, todas las escuelas que están aprobadas por la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, que es el ente regulador a nivel internacional, pues todas estas escuelas aprueban y tienen en cuenta ese factor histórico del ser humano, ¿cierto? Saber que venimos de una historia, de un cúmulo de experiencias a nivel global, pero también a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social y también a nivel individual. Y sabemos que eso va teniendo una repercusión en nuestro presente y en nuestro futuro también. El presente. De hecho, uno de los factores que yo más utilizo en mis procesos de psicología y en mis procesos de coaching es el aquí y el ahora. Es un concepto muy poderoso, pero aunque le damos mucho peso a este concepto del aquí y el ahora, también es importante saber que no es un absoluto, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente, pero también nos proyectamos hacia un futuro. Entonces es importante tener en cuenta cada uno de estos momentos dentro de la vida del ser humano. Aprendizaje y crecimiento. También es importante tener en cuenta desde la programación neurolingüística, desde la psicología del aprendizaje, que el aprendizaje y el crecimiento son acumulativos. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones que estamos teniendo, las nuevas interacciones que tenemos hoy, que son nuevas, ¿cómo las hacemos? Con base a asociaciones que hacemos con conocimientos y experiencias que ya traemos en ese cesto de nuestra existencia, en ese cúmulo de experiencias. Entonces es importante que sepas eso, y gracias a las experiencias que traemos del pasado, a los conocimientos que traemos del pasado, es que se puede generar nuevos aprendizajes y mucho más crecimiento también. Enseñanzas ancestrales.
Es curioso también ver con respecto a este tema en las nuevas generaciones que están llegando, que en general, no todos, pero sí en general, no se honra mucho, no se respeta, no se tiene mucho en cuenta las experiencias, las enseñanzas de nuestros ancestros. Lo que sí se ve mucho en culturas como la judía y en ciertas culturas indígenas que honran mucho, tienen mucho en cuenta, le dan un peso importante a las enseñanzas de los ancestros, a las enseñanzas del pasado, ¿cierto? Como dice una frase que hemos escuchado mucho, pero cabe resaltarla en este momento, y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces mira cómo es de importante también tener en cuenta esos aspectos históricos para no volver a caer en los mismos errores, sino a aprender. Y no nos vamos muy lejos en nuestra vida misma. Cuando tú empiezas a relacionarte con una persona, cuando no tienes en cuenta tus errores, no tienes en cuenta los aspectos en los que fallaste de pronto en algún momento, no los reconoces, no los aceptas, generalmente entonces vuelves a caer otra vez en los mismos errores y en el mismo ciclo tóxico una y otra vez, hasta que reconozcas que te equivocaste en un pasado, pero que hoy tienes la posibilidad de corregir eso y simplemente continuar, seguir aprendiendo de esa experiencia para seguir creciendo y relacionarte cada vez de una mejor manera para tener relaciones más sanas, exitosas y también duraderas. Filtra con más inteligencia emocional. Si tú has ido alguna vez donde un médico, el médico no te pregunta, bueno, ¿qué parte te duele? Y tú le dices, me duele un poco aquí cerca a la costilla. Y en ese momento él no saca un bisturí y empieza a cortar, ¿cierto que no? Él primero hace una revisión general y empieza a hacerte ciertas preguntas que tienen que ver con algunos antecedentes. Preguntas tales como cuáles, qué enfermedades ha sufrido tu familia, qué te pasó últimamente, qué experiencias, qué golpes has sufrido, has tenido de pronto un accidente, te duele desde esta semana o te había dolido antes en esa zona, en esa parte. Entonces mira cómo desde las ciencias de la salud, desde la psicología, la medicina, entre otras, constantemente es muy importante revisar un poco esos antecedentes, esa anamnesis, ese historial de la persona para identificar si de pronto tiene alguna causa esa dolencia, ese problema. Toma buenas decisiones. ¿Qué pasa cuando no tenemos en cuenta ese historial mío y de la otra persona? Generalmente, y te voy a poner un ejemplo incluso con los expertos de la economía, las personas que invierten en acciones, ¿cierto? Digamos que hay dos tipos. Algunas personas que dicen, bueno, yo quiero invertir en una acción, en una empresa, y no revisan nada, simplemente dicen, bueno, el precio amaneció hoy a este precio, simplemente opero, simplemente meto la operación. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces se ha comprobado que se genera una mala decisión y luego esa persona termina arrepintiéndose. Mientras que los expertos en economía, los expertos en trading, los expertos en operar acciones, ¿qué hacen? Antes de meter una operación, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es revisar todo el histórico, mirar cómo la última semana, el último mes, el último año se ha venido moviendo el precio de esa acción, ¿cierto? Cuando ya mira el histórico, pues tiene una mirada mucho más global y por lo tanto puede hacer un mejor análisis para tomar mejores decisiones. Yo sé que tú ya me entendiste la idea y lo mismo sucede en el plano de las relaciones. Cuando tú miras un histórico de la persona, tu histórico, analizas como la mayor parte de factores porque tampoco vamos a tener una visión absoluta de la realidad, ¿sí? Cada uno tiene su mapa, como lo hemos visto en seminarios de PNL, que cada uno tiene su mapa y hay un territorio, pero ese mapa vas a tenerlo mucho más amplio, esa visión mucho más amplia, una perspectiva mucho más completa, mucho más integral. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Conclusiones.
En conclusión, entonces podemos definir que hay dos tipos de personas, unas que son más cortoplacistas y las otras más largoplacistas. Las cortoplacistas son las personas que no les interesa jugar con el otro y que también el otro juegue con ellas. No les interesa pues porque al fin y al cabo pues creen que nada dura para toda la vida, entonces van como el mono de rama en rama, no le interesa echar raíces ni alimentar una relación duradera. El problema de este tipo de personas es que por lo general van acumulando rupturas, van acumulando heridas abiertas, asuntos pendientes, relaciones que no supieron cerrar de la mejor manera, y eso va generando que más dolor, van acumulando más sufrimiento hasta que llega un momento que todo debe explotar. Generalmente eso empieza a repercutir en tristezas y rabias incontrolables y una gran frustración y un vacío existencial. Mientras que hay otro tipo de personas que digamos que son de una mentalidad más largoplacista, que es lo que yo llamo los conscientes. Por eso tengo una comunidad que se llama Hola Conscientes y es una comunidad a la que va dirigido gran parte de mi contenido, ¿cierto? Estas personas lo que logro identificar es que aunque no pretenden ser perfectos, sí pretenden ser conscientes, tomar mejores decisiones para evitar el máximo de sufrimiento, tanto para ellos como para el otro. Y aunque no pretenden encontrar la pareja perfecta, porque pues realmente eso no existe, sí buscan no lastimar ni su corazón ni el del otro, para tener relaciones pues más sinceras, más maduras, con más sabiduría tomar decisiones y sobre todo con unas buenas bases, donde las bases de sus relaciones sean la sinceridad, la transparencia, la honestidad, la confianza, el compromiso y el crecimiento también. Y ya con estas bases pues vamos a tener mayores probabilidades de tener relaciones mucho más sanas y mucho más satisfactorias en el largo plazo. Y es por eso que esta publicación la hice para este tipo de personas, simplemente para invitarlas a que se tomen más tiempo, que es lo que recomiendo, se tomen más tiempo de conocer al otro antes de meter la operación de pronto demasiado apresuradamente y de pronto sin tener un contexto más general, porque eso puede llevarlos a arrepentirse después. Repito que no quiere decir que porque el otro ha tenido relaciones tóxicas pues no merezca una relación sana. No, yo tuve de hecho relaciones muy tóxicas, pero llegó un momento donde simplemente lo reconocí, lo acepté, tuve esa intención de mejorar, de corregir lo que había hecho y comenzarme a relacionar de una mejor manera. Se trata es de evaluar, de ser lo más consciente que podamos y de estar dispuestos a construir unas buenas bases para tener relaciones exitosas. Es por eso que al final de la publicación hago un llamado a lo que es la inteligencia emocional, que aunque muchos no nacemos con ella, a través de los golpes, de las malas experiencias, las malas decisiones que vamos teniendo, sí podemos desarrollarla como un músculo, fortalecerla para brindarnos una vida mucho más plena y mucho más satisfactoria. Y finalmente, ten en cuenta que los motivos de las rupturas del pasado del otro te darán una señal, no determinante, pero sí te darán unas pistas de las debilidades que trae, ¿sí? No para juzgarlo, no para poner prejuicios, no para condenarlo, no, sino para que tú sepas a conciencia a lo que te atienes y si estás dispuesto o dispuesta a asumir esas debilidades o simplemente dejarlo pasar, porque en eso debe, creo que, consistir el amor, es decir, qué tan dispuesto estoy yo para acompañar al otro, si el otro tiene la disposición para dejarse acompañar, para crecer mutuamente, si de pronto es el otro o soy yo los que necesitamos orientación profesional, entonces qué tan dispuesto estoy yo a dejarme acompañar, ya sea acompañar al otro a que tome asesoría o también dentro de la relación tomar una terapia de pareja, por ejemplo. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir ayuda, tanto individual como de pareja, a crecer, a corregir lo que haya que corregir y seguir avanzando para tener esa plenitud y esa experiencia, ese crecimiento que todos deseamos?
Entonces, así quedamos. Te hago un llamado a tu inteligencia emocional antes de meterte, antes de publicar fotos de tu cuerpo, fotos de que estás necesitando, mostrar esa necesidad en las redes, meterte a esas aplicaciones que tampoco es que todas se puedan descartar, pero sí saberlo utilizar de la mejor manera con inteligencia emocional. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que estamos mi equipo y yo para acompañarte, para apoyarte, o si no es con mi equipo, pues importante que busques también una orientación profesional, ya sea para tratar tus temas personales o tus problemas de pareja, ya sea con mi equipo o con otra persona, no hay ningún problema. Gracias por pertenecer a mi comunidad de conscientes, gracias por darle suscribir a mi canal de YouTube y estoy constantemente publicando videos de este tipo. Me pueden hacer preguntas, esas preguntas me inspiran también a hacer otros videos y darte retroalimentación. Listo, espero que estés muy bien, sabes que soy Rubén Echavarría y en lo que pueda ayudarte me dices.